Yo a Bruno le debo, él, fuiste uno de los, no sé si uno de los creadores del estado mental, ¿no? Sí. Bueno, estaba en el equipo, sí. Vale, estabas en el equipo. Yo creo que uno de los medios de comunicación para mí más interesantes, refrescantes y potentes que ha habido en los últimos años. Y tenían un podcast cuando todavía no había una epidemia de podcast, ¿no? Y entonces nosotras, Raquel Peláez y yo, de hecho, te propusimos un formato que se llamaba La Cosa. Entonces yo a Bruno siempre le estaré agradecido de haberme introducido un poco en el mundo del podcast, de ser el causante, y me alegro mucho. Pero el otro día pensándolo, no nos conocimos ahí, nos conocimos en tu casa, en el Torreón, cuando hacías los conciertos esos que yo fui a tocar. Tocábamos Russian Red y yo, ¿te acuerdas? Es verdad. Pero nos conocimos antes de eso, nos conocimos cuando tú estabas con Plastic Damour en algún concierto por ahí. Yo creo que en el café, en este que estaba en Malasaña, el café del... no sé qué, bueno, un sitio donde tocasteis, que me acuerdo que hice unas fotos que salieron todas movidas. Pues por lo que sea. Ahí por lo menos. Bueno, pues nada, tras esta breve presentación vamos a hablar del libro. En este libro hay muchísimas cosas. Hay fascismo, podemos decirlo así, ¿no? Claramente, ¿o no? No es lo primero que aparece, pero... No. Pero aparte muchas cosas. Migración, huidas, familias inauditas, armas, espías, caminatas imposibles, viajes épicos, nomadismo y abandonos de muchos tipos y clases, y sobre todo hay muchísimos secretos, yo creo, ¿no? Nadie nos llamará antepasados es un libro que gravita en torno a unas cuantas historias, ¿no? Que de manera mágica, y luego hablaremos de esto, Bruno consigue entrelazar estos hilos e incluso vincularlos, ¿no? Que para mí es uno de los grandes aciertos del libro, y para mí es dificilísimo lo que has hecho, o sea, porque has hecho un puzzle que de repente encaja, y encaja además hasta el final, para mí con una sorpresa final preciosa que por supuesto no vamos a desvelar. Entonces, para evitar spoilers, porque creo que es un libro que realmente merece la pena ser leído, sabiendo... no sabiendo algunas cosas. Entonces sí que me gustaría que nos contaras un poco, digamos, que los grandes ejes centrales del libro, para que si alguien tenga que hacer spoilers, seas tú y no yo. Vale, bueno, bienvenidos también por mi parte, y muchas gracias a Blanca. No sé si sabéis que Blanca está a punto de publicar una novela, que es su primera novela, que sale la semana que viene, entonces está haciendo un enorme favor, saliéndose un poco de su propia cabeza, de su propio trabajo y de su propia obra, para hablar de otra obra ajena, en este caso mía. Así que muchas gracias, querida Blanca. Encantada. Yendo al tema del libro, este libro efectivamente tiene cosas muy, muy distintas, y tiene distintas capas de lectura. Yo diría que tiene 3 grandes capas, habrá quien a lo mejor lo encuentre alguna otra. En primer lugar, es la historia de un emigrante navarro de nombre Guillermo Larregui, que en el año 1900, con 15 años de edad, emigra, como tantos millones de españoles, al Cono Sur a buscarse la vida y a buscar su suerte. Este hombre llega a Argentina, desempeña todo tipo de trabajos, y una de las cosas que le toca es el descubrimiento del petróleo en el sur del país, en la Patagonia. Entonces él se va y está trabajando 20 años en el petróleo, hasta que con 50 años se queda sin trabajo. En ese momento, que parece que su vida está terminada, él está con unos amigos y hace una apuesta. Y la apuesta es que él dice que se va caminando hasta Buenos Aires. Son 3.500 kilómetros, es toda la Patagonia, es la mitad del país. Entonces le dicen que no, él dice que sí. Bueno, el caso es que hay una carretilla ahí tirada, el tipo coge la carretilla, hace ese viaje, pero no contento con eso, va a estar 14 años caminando y va a recorrer más de 22.000 kilómetros en una peripecia absolutamente delirante e increíble, ¿no? Es una de las, digamos, la principal historia, la principal capa de este libro sería la historia de este personaje, el vasco de la carretilla. Interesado por este personaje, hago un viaje a Argentina el año pasado y recorro exactamente esos viajes y todos esos kilómetros, que son cerca de 22.000 kilómetros, que hace el vasco de la carretilla.
Y a partir de ese viaje hago una segunda indagación, que es una indagación sobre mi propia familia y mis propios orígenes. Yo soy de origen español, pero de origen también argentino y balcánico. Entonces, esa segunda parte, digamos, esa segunda capa tiene que ver con una investigación sobre mi familia, con, como no puede ser de otra manera, cuando uno indaga en sus orígenes, descubrimientos bastante singulares, ¿no? Que oscilan un poco entre la maravilla y la atrocidad. La tercera capa de lectura tendría que ver, sería una suerte de ensayo sobre el viaje, sobre el nomadismo, sobre el sedentarismo, sobre las vidas que vivimos nosotros aquí y ahora. Y bueno, pues eso de alguna manera, digamos que sería esa otra parte del libro. Todo está entremezclado, como decía Blanca. Que precisamente en un momento del libro dices, tiene sentido mezclar unas cosas con las otras, ¿no? Porque creo que también hay una parte del libro que a mí como escritora, ¿no? También me interesa mucho, que es que se te acompaña a ti en esa zozobra que supone escribir el libro y el viaje del libro, ¿no? Porque es otro viaje el libro. Entonces ese cuestionarse, la construcción del relato, cómo van a encajar todas esas piezas, eso está presente en el libro, ¿no? Y creo que también es muy bonito porque da la sensación que tú en ese momento te estabas planteando eso al mismo tiempo, ¿no? Y metes al lector también en esas incógnitas de escritura, ¿no? Bueno, forma un poco parte del vértigo de escribir este libro, porque la estructura, digamos, era compleja y ambiciosa. Es mezclar todo lo que se acaba de contar en una suerte de puzzle en la que todo encaja y todo tiene sentido, incluso antes de hacer este viaje en el cual todo puede salir mal, ¿no? Pero por otro lado, yo pienso que recordamos así y que pensamos así. Cuando pensamos, mezclamos todo, ¿no? De alguna manera, entra una cosa y luego otra y luego otra. Nos vamos a otro tiempo, nos vamos a otro espacio y todo eso está mezclado. Incluso yo creo que cuando leemos libros o cuando vemos series y películas, todos son saltos en el tiempo y en el espacio, ¿no? Entonces, de alguna manera suena más extraño preguntárselo que luego hacerlo, ¿no? Bueno, a mí cuando Bruno me contó un poco de que iba el libro, cuando el día ese que quedamos a comer en la March, yo le dije, a ver, cada una de esas historias que me estás contando es casi un libro, o sea, podría constituir un libro por sí solo, ¿no? Entonces también creo que es muy generoso por tu parte haberlo juntado todo en uno, ¿no? Y aparte que el esfuerzo, lo que te decía, de hacer que todo eso cuadre y enganche bien, ¿no? Entonces, insisto por no destripar exactamente todo lo que sucede, porque, a ver, Bruno dice que cuando te pones a investigar en cualquier familia hoy descubres cosas, ¿no? Os aseguro que en la familia de Bruno hay más cosas más curiosas, ¿no?, que en el resto. O sea, a ver, sí. No sé, habría que ver, ¿no? Toda familia es una cosa extraña, extraña llena de sorpresas. Pero aquí ¿no? pasan cosas, pasan cosas muy curiosas, ¿no? Sí. No a sé. ver, sí. Bueno, a él le está quitando importancia, pero ya os digo yo que sí. No le quito Hombre, nada. pasan cosas muy, muy curiosas y bastante emocionantes. O sea, te quiero decir, aquí hay décadas de historia contadas. A ver, tú tienes algo ahí subrayado. A ver, yo tengo muchas cosas subrayadas. Voy a leer esto sobre las familias, que a mí, por lo que sea, también es un tema que me interesa mucho. Voy a leer esto con tu permiso, ¿vale? Mi familia es como todas las familias, la suma de una serie de encuentros y desencuentros atravesados por las convenciones de cada época, que son las que hacen que la misma cosa sea obligatoria o intolerable. La siguiente época reescribe las normas, revalidando o desautorizando lo que se venía haciendo antes, creando nuevos anatemas. Los secretos atraviesan todas esas convenciones, unas veces desapareciendo durante décadas, otras emergiendo cuando a nadie ya le importan. Muchas veces evitando el desastre, otras destrozando la vida de los que vendrán detrás. Una familia es eso. Un protocolo de discreciones, ilusiones y elipsis, de cosas que mejor no contar por no despertar su poder de autorréplica o simplemente por miedo a lo que digan los demás. Una familia es un montón de gente extraña que tiene algo que ver entre sí, le guste o no. Solo sabes una cosa, que tu familia, la ames o la repudies, son los pioneros de tu vida y tú, el pionero de las vidas siguientes. Somos todos distintas ruedas transitando el mismo surco. Coge un papel, rómpelo en 2 partes iguales. Ahora rompe esas 2 partes en 4, en 8, en 16. Eso es tu genealogía. Llega un momento en que tus antepasados,
Tus antepasados son minúsculas subdivisiones que ya no puedes fragmentar. Tú, al contrario, eres su progresiva ampliación. En ti se proyectó todo un árbol genealógico. ¿Qué vas a hacer ahora? Somos la suma de todos nuestros antepasados y ya contenemos a todos los que van a venir. Esta es la ecuación que da sentido al mundo. O sea, me parece una muy poderosa reflexión sobre la familia, ¿no? Gracias. No sé qué decir a eso. Bueno, las familias disfuncionales están por todas partes. Eso también hace pensar que existen familias funcionales, ¿no? Yo tiendo a pensar que no, pero... Pero... no sé, yo creo que las disfuncionales tienen más gracia, ¿no? Bueno, por lo menos nos dan material para escribir, que eso siempre está bien. Sí, son más graciosos. Son más queribles. A lo mejor tienes que dar un rodeo, pero terminas amando a tu familia disfuncional. Sí, pero sí que es verdad que, o sea, creo que hay algo en el libro que a mí también me ha gustado mucho, ¿no? Que el anhelo de la familia nunca desaparece del todo, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, al final, aquí no sé si voy a hacer un spoiler o no, al final, ese anhelo de que quieres que tu padre te abrace y te llame hijo, ¿no? Que es un anhelo al final muy básico y muy primario, y a lo largo de todo ese viaje al final sigue perviviendo, ¿no? O sea que al final tenemos necesidad de esas familias y de esos núcleos. Por supuesto que sí. Esa parte, bueno, no es tampoco un mal spoiler, ¿no? Yo pierdo a mi padre en la fase final de la pandemia, en la que enferma no por causa del virus, sino por todo el miedo que hay alrededor y del que él pues se contagia, ¿no? Y bueno, y estaba muy enfermo. Por otro lado, él sí hay ese anhelo del abrazo, porque siempre tuve una comunicación muy difícil con mi padre, pero respecto al tema de que te llame hijo, la apreciación exacta era que cuando yo me reencuentro con mi padre después de la pandemia, él, en vez de llamarme por mi nombre de pila, me llama hijo, cosa que me parece una señal de alarma, ¿no? Cuando te llaman hijo o hija, ¿no? Luego hay otra frase que me gusta mucho, porque además estoy súper de acuerdo, ¿no? Dice, uno se forma como sus antepasados o rabiosamente en contra de ellos, y casi nunca se da cuenta, no hay término medio, ¿no? Sí. Es verdad que esa cosa del antimodelo es una cosa que también es válida, ¿no? Y que muchas veces no se considera. Sí, poco puedo añadir a eso, la verdad. Sí, estoy de acuerdo, por eso lo he escrito. Vale. Bueno, vamos a empezar, si quieres, con el Vasco de la Carretilla. Venga. Vamos a explicar bien el Vasco de la Carretilla, ¿no? Que es el gran eje del libro, como nos contabas antes, y que a mí me parece que es una historia fascinante. O sea, cuéntanos un poco la historia, que la has apuntado antes un poco, pero cuéntanos cómo llegas tú a esa historia, o sea, cómo de repente descubres la historia del Vasco de la Carretilla. Uh-huh. Bueno, yo conozco la historia del Vasco de la Carretilla por mi familia paterna, porque mi abuela decía, ese caminó más que el Vasco de la Carretilla. Eso quiere decir que llegó a ser refrán, por lo tanto fue un personaje muy conocido en su época y en su tiempo y en su lugar, ¿no? ¿Cómo se hizo tan famoso este tipo? Que es algo que me parece también muy contemporáneo, ¿no? Este hombre, cuando echa a andar, él descubre que, claro, él tiene que moverse a través de un territorio árido y deshabitado, de pueblo en pueblo. Cada pueblo está lejísimos del siguiente. Entonces él lo que hace es que manda... En esa época había muchos periódicos. Todavía no estaba desarrollada la radio, no había televisión. Estamos hablando de Argentina, lo recuerdo. Entonces él lo que hace es que cuando llega a un pueblo, manda unas postales al pueblo siguiente, a los periódicos, porque había muchos periódicos, había como 500 periódicos en todo el país, diciendo, soy el Vasco de la Carretilla y voy para allá. Entonces le estaban esperando y le hacían toda una tremenda fiesta, y él hacía una especie como de no ruedas de prensa, pero sí encuentros con la gente en la plaza de los pueblos, hacía como un simulacro de su campamento, y así se empezó a ganar la vida. Empezó incluso a ir a algunos teatros a dar como sus conferencias y sus shows de spoken word, contando pues las cosas que le iban pasando en el viaje, ¿no? Entonces él así se empieza a convertir en un personaje bastante conocido en la época,
y en el lugar, hasta tal punto que cuando llega a su fin, cuando llega a su meta en Buenos Aires, es recibido por miles de personas en la principal avenida de la ciudad, la avenida 9 de Julio. Después de eso se viene arriba, dice yo me tengo que dedicar a esto, sigue haciéndolo durante otros 13 o 14 años más. Y luego, bueno, pues se va hasta Bolivia, luego cruza siempre con una carretilla de 130 a 180 kilos con todas sus cosas, se cruza la cordillera de los Andes, nada menos, y después termina en la selva, y termina viviendo en plena selva junto a las cataratas del Iguazú. Esa es a grandes rasgos la historia de este personaje, y ese es el viaje que yo hago, digamos, buscando un poco qué queda, quién se acuerda de este señor y qué queda de este viajero. Que tú lo haces con una mochila un poquito más ligera. No lo haces con una carretilla ni con 130 kilos o los que sean a cuestas. Y lo haces con unos medios de comunicación un poco más rápidos. O sea, tú no tardas obviamente tanto, ¿no? O sea, claro, hay una diferencia ahí de ese viaje, ¿no? Yo voy por tierra sin carretilla y no voy caminando. Fíjate que yo leyéndolo de repente me acordaba un poco de una historia verdadera de David Lynch, que es un poco ese hombre que emprende, no sé si lo habéis visto y os acordáis, ¿no? Yo me he acordado también de esa película. Claro. Sí, pero que es un hombre que emprende un camino y que además tiene una tozudez de yo tengo que empezar esto. Hay un momento, ¿no?, que le dicen, no, yo te llevo en coche, y dice, no, yo tengo que empezar esto como acabar esto como lo empecé, ¿no? Hay una cosa que me hace mucha gracia. Espera, ¿puedo decir algo? Sí, claro. Que es que pues, si vamos a spoilear un poco es el momento. Tú dices que viajo con un equipaje más ligero, y es cierto, voy con mi ordenador, con mis cargadores y tal, y llevo un par de libretas o de cuadernos. Uno es un cuaderno en el cual voy tomando las notas que finalmente van a ser este libro, y el otro es un cuaderno que ya está escrito, es un manuscrito que me manda unos años antes de la pandemia mi abuela. Mi abuela, que vive todavía, tiene 100 años, vive en Buenos Aires, y ella me ha pedido que, ¿por qué no escribo un libro sobre su vida? Y ese libro termina siendo este libro también, por eso hablo de distintos niveles y distintas capas. En ese libro sobre su vida, ella empieza en su más tierna infancia. Ella es una joven aristócrata que vive en Maribor, antigua Austria, Imperio Austrohúngaro, estamos antes de la Segunda Guerra Mundial, y su vida es una feliz sucesión de partidos de tenis, va a patinar a un lago helado cuando es temporada de hielo, pinta, toca el piano, es un personaje ilustrado y feliz. Pronto llega la Segunda Guerra Mundial, todo eso cambia, y unos años más tarde llega a su casa un soldado croata que viene huyendo, estamos en el término de la Segunda Guerra Mundial, y su vida cambia, y hasta ahí lo dejo, cerramos este paréntesis y seguimos. Lo dejamos ahí en todo lo alto. Hay una cosa que dices, volviendo al vasco, ¿no?, que me hace mucha gracia, que dices vascos haciendo cosas de vascos, ¿no? Bueno, a ver, entiendo que es un chascarrillo, pero me hace eso no lo digo yo, eso está entrecomillado, eso lo dice vale. un personaje vasco, Vale. a quien pregunto, interrogo. Es un hombre que, una de las pocas personas que encontré en este viaje que conocía las andanzas del Vasco de la Carretilla, y lo conocía muy bien. Es un vasco descendiente de colonos vascos en la Patagonia, y él me contaba que todas las alambradas que están en los miles de kilómetros en Patagonia están puestas por vascos, que todos los pozos antiguos de la Patagonia, pozos, hablamos de 30 y 40 metros de profundidad, están hechos gracias a los brazos y a la sensibilidad de los vascos, que tenían fama de saber dónde iba a haber agua. Así que bueno, por eso él decía, bueno, una más, ¿no?, de cosas de vascos. Bueno, hay una cosa que creo que es importante y que también, puestos a hacer spoiler, vamos a hacerlo un poco, y es el momento en el que tú decides hacer esto, ¿no? O sea, te quiero decir, creo que hay una cosa también que es muy bonita a lo largo del libro, y es que hay un juego de espejos permanente entre bastantes líneas, creo, pero sobre todo entre ti y el Vasco de la Carretilla, ¿no? O sea, ese viaje de Bruno buscando pistas del vasco y buscando, pues eso, personas que lo hubieran conocido, tratando de
bueno, rastrear un poco la leyenda. También es Bruno buscándose a sí mismo, también es el encargo de su abuela, pero también hay un paralelismo entre el vasco y tú, ¿no? O sea, hay muchas cosas de hecho que coinciden, incluso temporalmente. Entonces, me gustaría que nos contaras en qué momento y por qué de repente decides decides que ese es el momento de emprender ese viaje. Bueno, yo siempre me había picado la curiosidad por asuntos familiares. Siempre quise encontrar el momento de investigar este personaje y sabía que para ello iba a tener que viajar y me iba a tener que arremangar, ¿no? Respecto a esa identificación, yo te diría que hay dos motivos muy claros, ¿no? Uno es que al viajar siguiendo las huellas de este personaje, de alguna manera, pues ahí la identificación está muy clara. Yo soy el que viene detrás, ¿no? El que va buscando eso mismo, y por eso es casi inevitable que de alguna manera literaria yo me confunda con el personaje, ¿no? Y después hay otro motivo también bastante concreto que obedece a una historia mía laboral, personal. Yo hace algunos años tuve una situación de queme con un trabajo, de burnout, por seguir con los anglicismos, que me llevó a tomar la decisión de tomarme una temporada sabática muy radical, ¿no? Entonces, dejar de trabajar implicaba también dejar de poder mantener una casa, porque yo soy autónomo y vivo de alquiler. Entonces dije, bueno, ¿qué pasaría si intentara otra cosa completamente distinta y tan radical como para decir, bueno, dejo de tener una casa, dejo de tener un espacio físico, me deshago de buena parte de mis cosas, otras se quedan en un par de casas de amigos, y qué pasa si me voy por ahí indefinidamente, ¿no? Y en ese momento me acordé del Vasco de la Carretilla, ¿no? Fue un periodo de algo más de 2 años y medio, en el cual viví en una casa propia, y fue un experimento muy positivo, he de decir, y muy estimulante, en el cual viví aquí y allá. Casi siempre era todo un viaje de ida, ¿no? Como ir y bueno, ya veré cuando llego y cuando vuelvo. Me lo tomé con calma durante un tiempo, ¿no? Y ahí, pues, la figura del Vasco de la Carretilla, pues, secreta y privadamente, pues fue inspiradora para mí. Bueno, estabas cumpliendo uno de los principios básicos del nomadismo, ¿no? Que en algún momento del libro dices, ¿no? Había llegado para volver a salir. Es un poco esto que te dedicaste a hacer. Hay un momento del libro que me gusta mucho, ¿no? Al principio del todo, cuando estás hablando un poco de las motivaciones de todo esto, que dices, respecto a mí, a veces no tengo tan claro que el principal motivo de este viaje sea escribir un reportaje. A veces pienso que no estoy siendo del todo sincero conmigo mismo. Lo que busco es una certeza, pero estoy dispuesto a asumirla. ¿Cómo abordaré a la autora del misterioso cuaderno, de esa colección de secretos? Es lo que nos hablabas antes de tu abuela, ¿no? Y en misiones que viaja en mi mochila cuando llega a Buenos Aires, que le preguntaré a mi abuela materna, aún pendiente de aparecer en este relato cuando estemos frente a frente. Bueno, creo que lo que estamos hablando, ¿no? Yo creo que el libro es permanentemente una búsqueda de pistas, ¿no? Y en esto que decías, que para mí es una de las partes que a mí más me gusta del libro, ¿no? Esto que decías de repente desaparecer, ¿no? Desaparecerse. Hay un fragmento que hablas, que claro, para la gente que somos periodistas o lo que sea, o que sea ser periodista, que yo ya ni lo sé, dices algo que a mí me gusta mucho, ¿no? De repente cuando estás haciendo este proceso del que nos estabas hablando, dice, no volví a recibir cartas del banco, ningún libro de cortesía de ninguna editorial, ningún disco de ninguna discográfica despistada. Devolverían mil paquetes a mi nombre, me borrarían de listados, ya no estaba donde siempre, ya no estaba. Que no es desaparecer, es desaparecerse. Que para mí ese prefijo cambia un poco todo, ¿no? Es borrarse. Sí, borrarse, por lo menos para los demás, y quizá para, no sé, sí, para ti mismo en algún sentido, ¿no? ¿Y qué descubres ahí? Porque es verdad que es un cambio muy radical, ¿no? O sea, yo recuerdo
en esos 2 años y pico que mencionas que estuviste, yo recuerdo que nos encontramos un día en un concierto de Vences, ¿te acuerdas? Y que me dijiste, no, es que yo no tengo casa, ahora mismo estoy viviendo en casa de unos amigos en Málaga, ¿no? Entonces, yo creo que en los estándares en los que nos hemos movido normalmente de tener libros, tener discos, tener una casa, ¿cómo es de repente no tener nada? O sea, ¿cómo es? Pues es un gran alivio, sí, es una ligereza total. Descubres también que todo está concebido para el sedentarismo, ¿no? Muchas veces estás haciendo algún papel, estás rellenando algo en línea, por ejemplo, y tienes que poner tu dirección y no vale que no lo pongas, tienes que poner algo, ¿no? Y entonces dices, bueno, ¿y qué pasa si no tienes casa y no tienes casa y no la tienes, ¿no? ¿Qué pasa con la gente que verdaderamente no tiene casa y eso no lo está viviendo como una experiencia, sino como un drama, ¿no? Y ahí descubres que hay gente que está empadronada en un semáforo o en una rotonda, ¿no? Entonces, bueno, hay cosas muy curiosas, ¿no? Dentro de ese fenómeno del no estar, que por otro lado es bastante irreal, porque si tú quieres realmente desaparecer, tú no puedes desaparecer, a ti te encuentran en 5 minutos, aunque te hayas ido al Tíbet, siempre te van a encontrar, ¿no? La desaparición es un poco una fantasía. Y es el reverso de esa omnipresencia, no sé, del viaje y del turismo y de la hiperconectividad y de estar un poco en todas partes y de ser un rastro ahí donde estás y donde hayas ido, ¿no? Antes. Es muy curioso esto, precisamente cuando dices eso, que es que el sistema no está preparado, o sea, está preparado para ser sedentario y cualquier opción que se salga de ahí es que no es viable, ¿no? A nivel burocrático. Es mucho más fácil. Si tú has cambiado de sexo, tú ya hay una casilla que puedes poner o puedes no especificar, pero no puedes especificar que no tiene domicilio, ¿no? Eso no se saltan los sistemas. ¿Y en qué momento, que eso también es una parte muy, muy bonita del libro, ¿no? Cuando hablas un poco de que vuelves, digamos, a ser sedentario, por así decir, ¿no? El sedentarismo. Y te reencuentras pues con tus libros, con tus discos. Esa parte a mí me gusta mucho, ¿no? O sea, ese momento de repente de consigo estanterías, reacomodo libros que fueron importantes para mí, que quizá ya no lo sean, los abro, encuentro papeles, cartas, marcapáginas, que es, insisto otra vez, algo que yo creo que atraviesa todo el libro, esa especie de encuentros y desencuentros contigo mismo, ¿no? ¿Cómo es eso? O sea, ¿cómo es ese encuentro de repente? Bueno, ahí por un lado descubres que el nomadismo completo incluye también el regreso, ¿no? Hay una cita al principio del libro que tú lo tienes a mano de Bruce Chatwin que dice yo siento la compulsión de errar y la compulsión de regresar, un instinto de regreso al hogar como el del pájaro migratorio, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera el viaje no se completa hasta que regresas y también es la demostración de que uno lo que uno anhela el hogar, puede no anhelar una casa, pero sí anhela un hogar, ¿no? Y bueno, y finalmente pues no era yo tan estupendo como para no necesitar nada, ¿no? Sí que necesitaba mis estanterías para poner mis libros y 4 cosas más, ¿no? Pero las necesitaba. Y luego, bueno, obviamente, ahora mismo, ahora que justo que hablas de Bruce Chatwin, ¿no? Que está muy presente en el libro, yo creo que como uno de los grandes viajeros y que además tú dices que ha sido una figura tuya muy referente, ¿no? O sea, un poco que te abrió esa idea del viaje, ¿no? Sí, no, yo leí mucho a Chatwin cuando era muy jovencito. Luego me parece un autor que ya es muy difícil de volver a leer porque es un autor de lo exótico y lo exótico yo creo que ha desaparecido. No hay ningún sitio en el cual tú puedas decir, oh, es increíble, mira dónde he llegado. Como él decía, ¿qué hago yo aquí? De repente estoy en la Patagonia, esto es increíble, ¿no? ¿Cómo lo he hecho? ¿Cómo he llegado hasta aquí? Yo creo que hoy en día el Chatwin más interesante sería el Chatwin experto en el Chatwin sedentario, de alguna manera, ¿no? Y digo esto porque
creo que el viaje, en líneas generales, ha dejado de ser una aventura increíble para ser un poco pues casi una molestia, sobre todo para la gente que recibe al viajero, ¿no? Es fácil entender eso si pensamos en el turismo, y es fácil que pensemos en el turismo en una ciudad como Madrid, ¿no? Y es fácil entender que, bueno, que hoy tú llegas a determinado lugar y le puedes estar chafando la vida a unos pescadores que están ahí tan tranquilos, o gentrificar un barrio, o, en fin, pues romper poner en peligro un ecosistema donde la gente está pues tan tranquila, y tu presencia de alguna manera rompe ese equilibrio, ¿no? Eso es una cosa que también está muy presente en el libro y que me parece muy interesante, ¿no? La humanidad como plaga. Pero que es la diferencia de viaje, ¿no? O sea, te quiero decir, porque claro, está el viaje que hizo el vasco de la carretilla y los viajes que hacemos ahora, ¿no? Ha cambiado absolutamente. O sea, ¿es posible, te pregunto, hacer un viaje bien? ¿Viajar bien? ¿Es posible? A ver, yo creo que todo lo que estoy diciendo hay que ponerlo, todo en general hay que ponerlo entre comillas, y esto también. Las personas necesitamos darnos una vuelta de vez en cuando a alguna parte, ¿no? Entonces tampoco quiero ser tan duro con nosotros mismos, aunque sí pienso eso, pienso que antes un viaje era una curiosidad y ahora es una molestia para casi todos, ¿no? Pero bueno, sigo pensando que necesitamos movernos, ¿no? Es parte de nuestra idiosincrasia. Otra de los temas que tocas mucho y que a mí me encanta es el flaneo, ¿no? O sea, el andar. O sea, andar casi como actividad vital, que obviamente el vasco de la carretilla es un ejemplo absolutamente maravilloso y perfecto de eso, ¿no? Y dices una cosa que yo no sabía y que me impresionó muchísimo, que igual aquí lo sabéis todos, yo no, que en Estados Unidos caminar sin rumbo está prohibido. Y en Canadá e Irlanda también se penaliza esta práctica. Sí, se llama loitering, que viene de loiter, que es, si no me equivoco, como vagabundear o algo así. Y es un verbo que es peyorativo, ¿no? O sea, sí, efectivamente, en Estados Unidos ya antes de Trump te podían meter en la cárcel, ahora ya pues puedes entrar agachado en uno de esos simpáticos gulags del señor Bukele. Pero es que se considera sospechoso, ¿no? Que a mí es que me parece una reflexión interesante, ¿no? Porque es esa cosa de ni siquiera el espacio público, ¿no? O sea, caminar al final es una especie de conquista del espacio público, ¿no? Y más caminar sin rumbo. O sea, te quiero decir, es apoderarte de algo que en realidad es tuyo, ¿no? Un poco. Sí, a ver, está, pues, por un lado la penalización del caminar sin rumbo fijo, y luego por otro lado en otras sociedades, y creo que España es una de ellas, desde hace algo más de una década, es como que hemos redescubierto el caminar, ¿no? Podemos caminar, ¿no? Hagamos lo digo con cierta ironía, pero claro, que tampoco me quiero cebar con una acción hermosa como es caminar, ¿no? Hola, sí. Sí, pero da la impresión de que hemos... Da la impresión que hemos descubierto el caminar y somos flaners. Tú eres flanera, ¿no? El programa La Flanera. Sí, La Flaneadora. Y no puedo evitar verlo también como una cierta derrota ciudadana, ¿no? Como que las ciudades son cada vez lugares más hostiles, están cada vez más conquistados por el capital, por los dueños de edificios enteros que ya no te dejan vivir en ellos, etcétera, y que de alguna manera nuestra respuesta es, bueno, hacemos caminatas y es bonito, ¿no? Entonces lo veo con cierto derrotismo. Bueno, en esta cosa del libro que habla todo el rato de desplazamientos, ¿no? Está todo el tema, obviamente, de los desplazamientos forzosos, de tener que salir de tu país, de las migraciones, etcétera. Eso está muy presente en el libro, ¿no? O sea, cómo afecta a las vidas, cómo cambian, ¿no? Y desde luego tu familia ha sido, desgraciadamente, me temo, ¿no? Pródiga en eso, ¿no? ¿Podéis pasar el micro? Tú también, que tu vida también. Sí.
yo creo que en estos tiempos que estamos viviendo hay una visión totalmente, ¿cómo decirlo?, horrible del que emigra, ¿no? Se trata a la gente como bultos sospechosos, como mercancías que no quieres recibir, que la dejen en otro lado, que la dejen en otro país, y la verdad que, en fin, no soy el primero que va a decir esto, pero deberíamos pensar que todos hemos sido emigrantes antes, los españoles hemos sido emigrantes con anterioridad. Mi tía paterna, cuando era niña en Argentina, en la Patagonia, hacía espectáculos benéficos, y los beneficios de esos espectáculos iban para los pobres de Europa, que habían quedado dañados con la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, bueno, sí hago una reflexión sobre eso en un momento que creo que hay que hacerla. Y respecto a mi propia familia, como decías, yo creo que el 99% de mis familiares más cercanos, en al menos 3 generaciones, quizá más, han nacido en un país y se han ido a vivir a otro, por las buenas o por las malas, con su documentación en regla o con documentación dudosa. Entonces, forma parte, digamos, de lo que se habla de este libro, el tema igual que el tema del nomadismo, el tema de la migración. Esto que decías precisamente de bulto sospechoso, que es un término que usas en el libro, que es horrible, ¿no?, si lo pensamos. Encima, tú lo viviste cuando estabas haciendo el libro, porque tú estabas viajando encima en tiempos de COVID, ¿no? Que eso ya apaga y vámonos, ¿no? Bueno, en realidad mi nomadismo se termina en época COVID, ¿no? En que todos estos simpáticos desplazamientos de venga, me voy una semana a este sitio, un mes a este otro, me voy a quedar en una cabaña que me dejan, o en una segunda vivienda vacía, o le voy a cuidar la casa a no sé quién, pues toda esa actividad se convierte en un sí, ahí te conviertes un poco en un peligro para los habitantes de esos lugares, ¿no? Hay una cosa que te comenté, ¿no? Que bueno, el libro está maravillosamente escrito, creo que además se lee de una manera muy, muy fluida, y hay un recurso que utilizas mucho, que a mí me gusta mucho, ¿no? Que es que usas mucho el futuro y usas mucho la conjetura y el condicional, ¿no? Porque claro, tú estás conjeturando y haciendo hipótesis sobre cómo sería aquel viaje del vasco, ¿no? Y haces también, en varios capítulos haces listados, ¿no? Sabemos que. Entonces, todos esos recursos formales creo que están también, tienen mucho que ver con el espíritu del libro, ¿no? Que es esa cosa de la conjetura, de la hipótesis, de la búsqueda, de hacer un poco de detective del vasco, detective de ti mismo, detective de tu abuela, detective, ¿no? Sí. A ver, es que yo, en rigor, yo estoy yéndome a las zonas rurales de Argentina preguntando por un señor que pasó por allí en carretilla hace casi 100 años. Con lo cual se me ve un poco raro. Y la información de que dispongo es escasa, a pesar de que hay bastante hemeroteca sobre el personaje del Vasco de la Carretilla, por lo que he contado antes, de que él iba contactando con los periódicos. Entonces hay bastante hemeroteca, pero no hay, digamos, nada sobre él personal, de cómo él era o cómo hizo esto, cómo hizo aquello. Ese es el motivo por el cual hago el viaje un poco, ¿no? Para ver lo que él vio, pasar por donde él pasó y ver qué ha podido cambiar y cómo, y ahí está la conjetura y la hipótesis, cómo él pudo hacer esto, cómo se enfrentó a esto otro. Cuando aquí hacía mucho frío, ¿qué pudo él hacer, ¿no? Entonces ahí es donde utilizo ese modo condicional, que por otro lado me gusta, porque normalmente los libros no suelen estar escritos en modo condicional, ¿no? Hay como, si estamos novelando, como es el caso, pues hay una aseveración, ¿no? Yo diría, él hizo esto. Bueno, yo no sé si lo hizo exactamente, o lo hizo así o lo hizo así, ¿no? Entonces, de ahí, digamos, que haya optado formalmente, como dices tú, por esa manera de escribir la parte que corresponde a este personaje. Y luego hay otra cosa también en la construcción del libro que a mí
ya te lo dije, o sea, cuando nos vimos aquel día, ¿no? Que me parece muy complicado todos esos hilos, irlos, digamos que trenzando, y claro, porque vamos saltando de una historia a otra, ¿no? O sea, estas historias, es verdad que el libro está dividido en viajes, pero en cada uno de los viajes aparecen estas historias y desaparecen, o sea, no es que cada historia esté una, otra y otra, ¿no? ¿Cómo ha sido construir esto? Porque es verdad que todo encaja. Insisto que el libro tiene muchísimo juego de espejos, ¿no? Estamos todo el rato, la historia de la carretilla se refleja en ti, tú te reflejas, o sea, hay muchos reflejos. ¿Cómo ha sido construir esto? Porque estabas manejando mucha información y muchos hilos argumentales al mismo tiempo. Bueno, yo suelo trabajar mucho las estructuras de mis libros, es lo que más trabajo. Si tardo 3 años en escribir un libro, 2 es pensarlo y pensar la estructura. Entonces hay todo un trabajo previo en el cual está también la documentación, en el cual pienso un poco cómo pueden encajar unas cosas con otras. El resto es tirarte un poco a la piscina, porque yo cuando hago el viaje no sé si la cosa va a funcionar o no. Yo creo que sí va a funcionar y ahora creo que ha funcionado, ¿no? Se están revelando los micrófonos. Entonces, bueno, pues se me ha ido con el micro roto, se me va. Que te tiras mucho tiempo haciendo el... Sí, me tiro. Y luego, bueno, el escribir de esa forma fragmentaria es algo que ya había hecho curiosamente en mi libro anterior, con Libros del Cao, Toma de Tierra. De alguna manera estaba también trabajando con esa estrategia de pequeños bloques de texto, ¿no? Entonces, bueno, técnicamente lo puedes hacer, puedes buscar un poco el punto de enganche de una idea con otra, y creo que ese es el trabajo de los escritores, ¿no? Finalmente, relacionar una cosa con otra, enganchar una cosa con otra. Sí. A ver, da la sensación, o por lo menos yo he tenido esa sensación leyendo el libro, que te lo has pasado muy bien escribiéndolo. Pues... No sé si has conseguido disimular. Yo no soy un escritor que se lo pase particularmente bien escribiendo. Me lo paso bien cuando noto que algo ha funcionado. Justamente esos enganches de los que hablábamos antes, como que, bien, funciona. Lo que yo pensaba que podía salir bien, creo que ha salido bien, ¿no? Entonces, ahí, digamos que disfruto con un hallazgo, disfruto con una idea que creo que ha funcionado, pero en realidad este libro lo he padecido también bastante, lo he escrito, muchas cosas me ha costado muchísimo escribirlas, he sufrido lo mío escribiendo y he tenido momentos de terror y pánico, así que la respuesta es más un no que un sí. Bueno, pero... o sea, pero ustedes se lo van a pasar bien leyendo, eso no tiene nada que ver. Leyéndolo, pues se disfruta. Hay una reflexión que haces, bueno, en realidad, casi al principio, de por qué escribimos, que a mí me gusta mucho, ¿no? Dices, de la proeza de Larregui me gusta su aspecto no productivo que todo lo abarca. Me atrae su empecinamiento por lograr algo carente de todo sentido práctico. Lo suyo es, parafraseando uno de los títulos del director de cine Werner Herzog, la conquista de lo inútil. No hay otra ganancia en hacer lo que se ha propuesto que simplemente hacerlo. Camina porque sí, porque es parte del contrato moral firmado con su propia existencia. Una apatía casi absoluta corona mis esfuerzos. Anotará en un momento de este nuevo viaje que voy realizando por un capricho o una resolución generada de testarudo, según como la quieran interpretar. Escribir tiene algo de todo esto. Escribir funciona bajo la misma lógica de la improductividad, ¿no? Me encanta esto, porque es verdad que... Es que efectivamente lo hacemos pues porque lo hacemos pero ¿gana dinero con eso? Pues no mucho, pero ¿y qué? Pero no me han dado ningún problema, pero entonces ¿cuánto vas a ganar? Que me dejes en paz, hombre, que lo hago, pues lo hago y ya está, y lo hago, y a esto hemos dedicado nuestras vidas más o menos, ¿no? Entonces, bueno, yo sí reivindico eso con tozudez. Creo que algunas de las mejores cosas de la vida pues son porque sí, no son porque consigues nada a cambio, lo haces porque lo haces, y eso es lo que hace este caminante y eso es lo que hacemos nosotros escribiendo libros como Nadie nos llama antepasados.
que para acabar, si quieres, vamos a hablar precisamente del título, que lo tenía ahí y se me ha pasado. A mí me parece, ya te lo dije en su momento, un título sugerente, no sé si un poco triste también. Bueno, no lo sé. Cuéntanos tú. Sí, bueno, es un título bastante terrible, ¿no? Pero a mí me gusta. Tiene que ver con el último párrafo del libro. No os leáis el último párrafo del libro, ¿no? No lo leáis, Seguid por un favor. orden, porque si no... Mal. Pero bueno, eso, como forma parte del final del libro, pues poco se puede decir. Sí puedo decir que costó este título. Yo siempre los títulos los tengo muy rápido. Incluso hay veces que tengo el título antes de escribir el libro. Yo creo que me ha pasado con todos los libros que he escrito, y este se resistía, y el último día, ¿sí o no, Emilio, editor? Nos salió así. Tuvo otros títulos, se quedó con este. Descubran ustedes por qué leyendo estas aventuras. Pues no sé si quieres contarnos algo más, añadir algo que se haya quedado ahí en el tintero, hacer algún otro spoiler. Pues quiero dar las gracias a todos por venir. Quiero dar las gracias a mi familia, que hay gente de mi familia que está aquí, que me ha ayudado mucho con este libro, a pesar de que no sabía muy bien para dónde iba este libro, ¿no? Y yo creo que era una empresa un poco peligrosa para todos. Yo tenía una sensación también de no de extravío, pero sí de duda, de decir, yo no sé si debería escribir este libro, pero bueno, ya he firmado el contrato, ¿no? Eso realmente ha pasado, no es una broma. Así que, bueno, les doy las gracias a ellos y os doy las gracias a vosotras y a vosotros. No sé si alguien quiere preguntar algo, decir algo, alguna reflexión. Tenemos aquí al editor, que igual quiere decir algo. Emilio, hola. No he dicho casi nada de lo que va el libro, ¿eh? Cuando veáis vais a decir, pero entonces se ha callado todo esto, pero si la historia es Estás a esta. tiempo de contarlo, si quieres. A ver, es que yo creo de verdad que es un libro que, yo creo, te lo dije cuando lo estaba leyendo, que es un libro que hay que descubrir, porque de verdad que es que tiene muchos secretos. Pero si tú quieres desvelarlos, es el momento. No sé, me tendría que ¿Qué opina el editor? No, dice. La gente dice no. ¿El editor está a favor del silencio o del spoiler? Para hacer una forma un poco más sutil, durante el proceso de escritura del libro hablamos de un libro de Carrer que nos gusta mucho a los dos, y que es una novela rusa, ¿verdad? Y que por ahí hay un cierto parecido entre la historia que cuenta él de unos familiares y uno de los tuyos, y si por ahí quieres entrar, o alguien que haya leído el libro pueda... ¿Te estás refiriendo a ese libro en el cual Emmanuel Carrer viaja a Rusia para investigar la historia del último preso del bloque soviético, un húngaro que lleva 50 años encerrado en una prisión, y que Carrer va a hacer una historia sobre eso, pero se impone en su propia historia el descubrimiento de que su abuelo era un colaboracionista nazi? ¿Te refieres a ese libro? Ese libro. Bueno, Lo recuerdo, sí. Sí, ese es un libro que, sin parecerme lo mejor de Carrer, sí fue un libro que yo tuve cerca, digamos, lo leí, lo estudié un poco, contacté con Carrer hace poco, tú lo sabes, y le hablé de mi proyecto, me contestó muy positivamente y muy rápidamente, y bueno, y fue interesante comentar la posible relación de este libro con el suyo, sí. a buen entendedor. El mío es más bestia. Yo tengo una intriga. Sí. ¿Fuiste escribiendo a medida que caminabas
fue el sedentario el que escribió la historia? Mi propia historia. Bueno, la historia del viaje está escrita en marcha y en movimiento. Sí, sí, sí. A veces incluso caminando. Sí. Sí, sí, después, bueno, uno se sienta y depura. ¿Hay una diferencia como en esa escritura portátil? ¿Encontraste algo que no sabías tuyo? Sí, sí, vas a ver, lo tienes que leer. Bien. ¿Alguna pregunta? La gente quiere vino. Quiere vino. Y leerlo. Mira, yo quería preguntarte cómo conectas el tema del fascismo en este libro y con el presente que estamos viviendo. Vale, el libro, otra de los aspectos importantes en la escritura de este libro es el recuerdo a través de personajes familiares de ciertos capítulos de la Segunda Guerra Mundial y los Balcanes. Desde mi punto de vista hay, no diría concomitancias, pero sí momentos oportunos en la historia que cuento del pasado y en la actual para establecer, digamos, ciertos vasos comunicantes. La Argentina por la que yo viajo es una Argentina en la cual cada vez que enciendes la televisión aparece Milei con la motosierra y alguna trágica noticia de los que estamos, no hace falta detallar demasiado, ¿no? Y por otro lado, en el libro, cada vez estoy contando más, hay apariciones estelares y muy próximas de personajes como Perón, como la familia Perón, como Tito, el fundador de la República Socialista Yugoslava. Y bueno, todo eso para decir que sí hay, digamos, una visión desde el aquí y ahora de aquel fascismo y de aquella época y del mundo que deja la Segunda Guerra Mundial. A mí me encantan las historias personales, las historias temporales, perdón. Entonces tu libro, que no he leído, tiene pinta, por lo que cuentas, de recorrer un tiempo, ¿no? Y el titular me parece brutal, como has dicho, ¿no? No seremos recordados. ¿Crees que de verdad no seremos recordados como antepasados? ¿Nos borrarán de la historia? No. Haremos historia. Otra pregunta más. No, yo solo quise felicitar a Bruno al libro, fue un curazo tremendo. Y se bien metido en varias cosas que no son confortables. Bueno, yo te felicito a ti y te doy las gracias a ti, Lobre, por la ayuda increíble que también entronca con tu propia investigación sobre los crímenes de guerra en la antigua Yugoslavia, que has tenido la gentileza de mostrarme y de iluminarme y de ayudarme en una parte clave del libro, y sin tu ayuda no sería igual y no tendría... Sería mejor. ¿Sí? No lo creo. Con cada pregunta van saliendo más cosas, de lo que de verdad va este libro. Sí. Sí. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Te ha removido mucho el escribirlo? El saber de cosas que no sabías. Pues sí. ¿Sigue siendo el mismo de antes del libro de ahora? No. Vale. No. ¿Y tú? Estoy hablando con mi madre. Pues tal vez no. Dejémoslo en tal vez. Pues yo creo que es un buen momento, ¿no?